En el día de hoy continuamos con la serie de mensajes sobre la ley moral de Dios. Vayamos a Éxodo capítulo 20 en el versículo 16. Y dice así la palabra de Dios: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio es el tema, es el título de lo que estaremos tratando en el 9º mandamiento de la ley moral de Dios. Estando mis hijos pequeños, Sara y Luis Augusto, yo le dije a mi esposa, le pregunté: ¿y cuándo los niños van para la escuela? Habían hogares escuela, habían, como los hay al día de hoy, diferentes instituciones educativas, preescolares. Y mi esposa me puso claro: bueno, los niños van a ir a la escuela cuando tengan la capacidad de hablar, de decir cómo les fue, cómo se sienten, de poder expresarse, porque los niños, nosotros debemos de ser retroalimentados sobre lo que sucedió. Hasta que ellos no tengan esa capacidad, pues es bueno que no vayan a la escuela, que se queden en casa. Y así lo hicimos, y todo el cuidado inicial lo hizo en compañía de su abuela materna, la hermana doña Clara, quien partió con el Señor a final de los años 90. ¿Por qué digo esta introducción? Porque una de las obras más maravillosas que Dios ha hecho con el ser humano es la capacidad que tenemos nosotros los seres humanos de poder hablar, la capacidad de podernos expresar, la capacidad que tenemos de comunicarnos, la capacidad que tenemos de hablar con nuestra boca, la capacidad que tenemos de poder decirle a otros lo que pensamos, de producir pensamiento y expresarlo a través de nuestros labios. El ser humano puede expresar sus ideas de una forma clara y comprensible a otros. Tenemos la capacidad de comunicarnos con Dios y la capacidad de comunicarnos con otros seres humanos. Debido a esta enorme capacidad, podemos corregir, podemos enseñar, podemos exhortar, podemos reprender y podemos consolar a otros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! La lengua es un instrumento maravilloso dado por Dios. Cuando nosotros hacemos un uso adecuado de ella, es una gran, pero gran bendición. El poder de la palabra es impresionante. Hay gente que está por tomar decisiones fundamentales, y al encontrarse con alguien que le puede transmitir una palabra, puede cambiar toda su atmósfera espiritual, y sus decisiones toman sentido y propósito conforme a la bendita palabra de Dios. La lengua es un órgano en nuestro cuerpo, y es un órgano con capacidades impresionantes para producir bien y para producir mal, para construir y para destruir, para bendecir y para maldecir, para dar vida y para dar muerte. De hecho, el libro de Proverbios, capítulo 18, versículo 21, dice lo siguiente: la muerte y la vida está en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Y en Proverbios 15:4 nos dice: la lengua apacible, es decir, la buena, es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Y es precisamente sobre el cuidado que debemos de tener al hablar, al comunicarnos con otros, que se trata el 9º mandamiento. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Es una aplicación directa, fácil de entender, una aplicación primaria de este 9º mandamiento, y tiene que ver con el cuidado a la hora de ser testigos en cualquier causa ante un juez o tribunal para hablar o testificar a favor o en contra de alguien que ha sido acusado. En la antigüedad y sobre todo en Israel, los testigos jugaban un papel fundamental a la hora de impartir justicia contra un acusado.
antes de profesionalizarse la justicia, no había el sistema formal que tenemos al día de hoy, de todo lo que tiene que ver con fiscales, con abogados, sino que había un juez, había un acusado y había testigos a favor o en contra. Los primeros jueces eran elegidos de la misma comunidad, eran ancianos que vivían en las comunidades rurales, y en el Antiguo Testamento nos dice que también podían ser los reyes los que también juzgaban en determinados periodos de la historia de Israel. Los juicios en ese tiempo eran sumamente sencillos, pero los testigos, como decíamos, eran claves para poder el juez impartir justicia. Para una acusación que pudiera costarle la vida a un reo, se prescribía que el acusado debía tener unanimidad en el testimonio de 2 o más testigos. ¿Se entendió? Es decir, para acusar a alguien de algo que pudiera costarle la vida, tenía que contar con el testimonio en contra de 2 o más testigos. Dice Proverbios capítulo 25, versículo 18: martillo y cuchillo y saeta aguda es el hombre que habla contra su prójimo falso testimonio. Obviamente le podía costar la vida, oye bien, le podía costar la vida un falso testimonio que alguien dijera en un juicio. Es por esto que Dios deja claramente establecido en su palabra, en el 9º mandamiento, el tener mucho cuidado a la hora de dar un testimonio falso contra otro. Dios en su sabiduría establece en Deuteronomio capítulo 17, versículos del 6 al 7, por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal de medio de ti. ¿Qué significa esto? Que si alguien, a través del testimonio de otros en juicio, fuera encontrado culpable y el pago, la pena sobre el reo fuera la muerte, y muriese por ejemplo a pedradas, lapidado, los primeros que tenían que lanzar la piedra, la primera piedra, eran los testigos. Alguien puede decir, wow, ¿qué quiere decir esto? Y hay sabiduría divina en esto. Si tú serviste para que con tu testimonio alguien perdiera la vida, entonces tú vas a estar dentro de los primeros y vas a ser el primero que ibas a lanzar la piedra para matar a aquel que tú juraste que era culpable. ¿Por qué hay sabiduría divina en esto? Porque mucha gente son capaces de mentir, pero no siempre de matar. Entonces, de esta manera, no solamente iban a ser culpables, en el caso de que fueran falsos testigos, de haber mentido, de ser mentirosos, sino también iban a ser culpables de asesinato dentro del tribunal de Dios. En Deuteronomio capítulo 19, versículo 15, busquemos en nuestras Biblias, dice lo siguiente: no se tomará en cuenta a un solo testigo cuando contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Solo el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los 2 litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces para que hubiere en aquellos días. Y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a un hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de medio de ti. Y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Y no les compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. ¿Qué significa? Si alguien fue falso a la hora de testificar
y se descubrió que su testimonio era falso, pues él iba a acarrearle sobre él la misma condena que le tocaría al acusado. Es interesante que mi familia materna, apellido Erasme Peña, sufrimos el agravio de un falso testimonio. Era en medio de la tiranía de Trujillo. Yo no había nacido, pero me contaban, nosotros cuando éramos pequeños, todos los años nos reuníamos en familia. Ya la mayoría de mis tíos y tías han fallecido. Pero me acuerdo que de muy pequeño se mantenía la tradición de contar de abuelos a hijos, de hijos a nietos, de abuelos a nietos, esta historia. Porque era una historia real que marcó a nuestra familia. En el año 59, pues, llegó a nuestro pueblo natal un hombre muy sanguinario, muy perverso, que fue nombrado gobernador del pueblo. Y este hombre, pues, quería acumular méritos con Trujillo. Y esto se utilizaba mucho en la tiranía. Y quería ascenso social, político, a través de la tumba de gente que morían en el camino. Y cuando llegó allá, pues, los miembros de nuestra familia, mis tíos específicamente, no eran del agrado de él. Y como tenía poder ante el poder ejecutivo, ante Trujillo, pues un telegrama podía cambiar el destino de cualquiera. Y mi tío Polibio, con 21 años de edad, perdió su vida porque este hombre hizo falso testimonio y dijo que él era enemigo, desafecto del régimen. Y un día, como le he contado otras veces, mi tío Polibio desapareció y nunca recibimos el cuerpo para poderlo enterrar. Mi abuela, pues, duró meses llorando hasta que recibió una carta de Trujillo donde le decía: su hijo, según los servicios de inteligencia del gobierno, está viviendo en Haití. Mi abuela, al enterarse de esto, habló con el párroco y le dijo: vamos a hacer la misa de 9 días porque ya sé que mi hijo murió. Pero no paró ahí, sino que este hombre comenzó a cazar a la juventud, buscando enemigos creados en su imaginación para él ser un trujillista de alto celo hacia ellos. Y acusó a mi familia de ser una familia antitrujillista. Y en una sola noche, 11 miembros de mi familia fueron destituidos. Mi papá, que era juez de instrucción, lo mandaron para Dajabón, exiliándolo de su familia. Mis hermanos pequeños se encontraron sin padre y lo mandaron lejos. Mis tíos, que eran militares, fueron destituidos de un solo plumazo. La historia es larga, pero muy aleccionadora. Estando mi tío Eurípides cancelado y en desgracia, el Señor le pone en su mente venir para la capital. Él era un hombre de fuertes convicciones cristianas y él aló para la capital, pero tenía que pararse viniendo de Neiva para la capital en un famoso cruce que creo que todavía existe, que se llama el cruce de Palo Alto. Estando allí, iba primero a pernoctar una noche en Barahona. Cuando llega, se encuentra con un amigo que sabía de la desgracia que estaba pasando a la familia. Mi mamá era directora de la escuela primaria y fue cancelada. Pues cuando llega a ese lugar, un amigo le hace señas y le dice que vayan al baño. Cuando llega al baño, le escribe una nota en un papel y le dice la nota: no la leas en voz alta, y luego que la leas, cómete el papel. El nivel de terror que había en la tiranía era terrible. Y él lee el papel y le dice: no te pares en Barahona, que hay un pistolero esperándote para matarte. Vete para la capital, corre por tu vida. Él coge el papel, se lo come y le dice gracias, lo abraza. Un señor apellido Melgen. Y mi tío
Vamos para la capital, sabiendo que podía morir en cualquier momento. Y llegó Gillo, llegó a la capital y llegó donde él. Entonces, secretario de Interior y Policía, don Cucho Álvarez Pina, y llega allá a donde el secretario y le dice: yo tengo que ver al secretario, porque sobre mi familia dependen 600 miembros de nuestra familia. Y ha habido una acusación de un señor que ha llegado a Neiva que no quiere destruir a los Herame Peña. Pues don Cucho, debido a la insistencia, le dice al secretario: hay un hombre que dice que no se va a ir hasta que no lo vea, porque él no tiene dónde ir ni dónde pasar la noche. Don Cucho lo deja pasar y le dice: mi vida está en sus manos, de aquí me pueden matar en cualquier momento, pero yo quiero que usted sepa que nosotros somos una familia laboriosa e inocente, y hay un señor que es el gobernador que se ha acogido contra nosotros. Él oye la historia de esas providencias, siente compasión hacia mi tío y hacia mi familia, y se le ocurre llamar a Trujillo. Le dice: jefe, yo tengo un hombre aquí que yo quiero que usted escuche su historia. Es algo increíble. Un simple miembro de una familia en un sur profundo, lejano, y lo lleva ante Trujillo y le dice: prepárate porque mañana hay audiencia ante el jefe. Y lo lleva ante Trujillo, y Trujillo le escucha y le dice: oye, si lo que tú dices es verdad, vamos a hacer un careo. Manda a buscar de emergencia al gobernador. Y al tercer día de él estar en la capital, se enfrenta cara a cara al gobernador, estando Trujillo y don Cucho Álvarez. Y el tío mío, de una manera muy valerosa, le dijo: usted es un mentiroso y ha levantado falsos testimonios porque usted quiere erigirse como un gran trujillista sobre la muerte de gente inocente, y sobre usted y sus manos están manchadas de sangre. Viendo Trujillo la valentía de este muchacho de 20 y pico de años, y le dijo: yo soy el miembro de mi familia, y mi familia, el destino de mis hijos, de mis nietos, de toda mi familia depende de este testimonio. Trujillo inmediatamente toma la decisión de destituir al gobernador, y el tío mío lo nombra síndico de Neiva, y mi tío regresa a Neiva dando testimonio de cómo Dios había hecho justicia sobre nuestra familia. Mira cómo un mal testimonio puede acabar con el destino. Posiblemente yo nací en el 1960, un año después. Mi mamá no me hubiese podido tener. Nuestra familia iba a ser lacerada, acabada, lastimada, y hubiesen sucedido cosas muy malas a causa de un hombre impío. Yo quiero decirte que el espíritu del noveno mandamiento no solamente se limita a no dar falso testimonio contra el prójimo, sino que hay dos cosas que este noveno mandamiento protege, y es la reputación ajena y la verdad. En otras palabras, el noveno mandamiento protege la santidad de la fama ajena y la santidad de la verdad. ¿Y por qué debemos de tener cuidado en no enlodar reputación ajena? Porque Dios quiere que nosotros siempre andemos en la verdad, hermanos. Y nosotros predicamos la verdad, y la verdad es Cristo. Y Cristo siempre anduvo en la verdad. Gloria a Dios. ¿Cómo hubiese de funcionar una sociedad si no hubiera forma de castigar a los que violan la ley de Dios? Los que no reciban el castigo aquí
pueden tener por seguro que en la eternidad, allá después de esta vida, a menos que se arrepientan, han de comparecer ante el tribunal de Dios. Dios estableció estos mandamientos para que jueces impartieran justicia. Y una sociedad no puede funcionar como sociedad si no hay impartición de justicia. Es importante entender que ninguna sociedad puede avanzar si no hay impartición clara y adecuada de la justicia. Tan malo es que transgresores sean absueltos en los tribunales, como que inocentes, gente inocente, como sucede al día de hoy, donde la Policía Nacional coge a cualquiera inocente y lo acusa. También es malo, perverso, que gente inocente sea declarada culpable y sea tratado como culpable. En nuestro país hay gente que ha muerto en cárceles siendo inocente, a golpes de parte de reos o de parte de gente con autoridad, militares o policías, y han acabado muertos, y ahí están los periódicos, en las noticias. El sistema de justicia fue creado para el bienestar de la sociedad humana. Ninguna sociedad puede existir sin aplicación de la justicia, de la vida, la familia, la integridad humana, la propiedad ajena. Todo esto tiene que ser protegido dentro de un marco de la ley. Y para que funcionemos como sociedad, necesitamos que la justicia sea veraz, sea transparente, que la justicia actúe, que la justicia no sea política, que la justicia sea imparcial. Donde no hay sana administración de justicia, la sociedad se convierte en un absoluto caos, donde cada quien toma la justicia por su mano. En estos días una persona de la iglesia me dice que en su sector alguien está robando y algunos de los vecinos lo están acechando para agarrarlo, pero no para entregarlo a la justicia, sino para ellos hacer justicia y promoverlo para el otro lado. Eso es malo. Cuando una sociedad llega a eso, no es algo de lo cual nos podemos alegrar ni felicitarnos. Es un retroceso total, porque no hay confianza en las instituciones establecidas en sociedad. Todos nosotros tenemos una corte donde juzgamos las acciones de la gente. Y esta corte está en nuestro ser interior. En nuestro ser interior nosotros vivimos juzgando las acciones de los demás. ¿Cuántos lo saben? Amén. Permanentemente vivimos juzgando a todo el que está a nuestro alrededor. Hacemos pensamientos rápidos y en nuestro pensamiento decimos bien hecho o mal hecho. Vivimos criticando permanentemente, haciendo juicio sobre las acciones de los demás en el tribunal de nuestras conciencias. Y usualmente nos comportamos con los demás, con las demás personas, de acuerdo a los veredictos que nosotros hemos formulado en nuestro ser interior, en el tribunal que llevamos en nuestras mentes. ¿Cuánto entienden lo que estoy diciendo? En tal sentido, el 9º mandamiento nos llama a proteger nuestros pensamientos, de poder declarar culpabilidad sin conocer todos los detalles. Entender que estamos llamados a impartir misericordia sobre aquellos que nosotros hemos entendido que han fallado a los hombres y han fallado a Dios. Tan malo es que un ladrón o asesino conocido ande en la calle sin ser juzgado, como uno que es inocente sea juzgado como homicida, como ladrón, sin serlo. Sin embargo, nosotros vivimos juzgando a gente y opinando en nuestra mente sin decírselo, y para nosotros no valen un centavo, porque en el tribunal de nuestra conciencia esa gente no sirve para nada. En una ocasión vi una película de un hombre que hace 100 años llegó de Oriente a Brasil, y cuando llegó este hombre de nombre Ali,
a Brasil a visitar unos familiares en el siglo pasado. Le preguntaron qué le pareció Brasil y dice, me encanta, muy bonito, las playas de Río de Janeiro, muy bonito, la samba. Y dijeron, pero ¿y qué más? Pero tengo un problema, y es que yo no sé cómo ustedes descubren, no veo a nadie aquí ladrón. Dice, ¿cómo así? Dice, bueno, de donde yo soy, de la parte de Arabia, nosotros sabemos quiénes son ladrones, porque los ladrones le cortamos la mano izquierda. Entonces, si tú vas en la calle y ves una gente sin mano izquierda, tú sabes que tienes que cuidarte porque es un ladrón. ¡Wow! ¡Qué forma de hacer justicia! Y imagínense que una gente lo hayan declarado ladrón sin serlo, por el falso testimonio de alguien que ha falseado, y de buena primera de por vida anda sin una mano izquierda siendo inocente, pero para todo el mundo es un culpable. La sociedad ya lo culpabilizó. Dice Eclesiastés capítulo 7 versículo 1, mejor es el buen nombre que el buen ungüente. ¿Qué significa esto? Es mejor la fama de un hombre que el buen ungüento. El 9º mandamiento nos manda a cuidar, a proteger la buena fama, el buen testimonio de los demás. Que tengamos cuidado con lo que sale de nuestros labios, que puedan disminuir la valía de un hombre o de una mujer. Somos muy dados a opinar de los otros y decir, tú ves esa, si tú supieras, tú ves ese, habla conmigo. Enlodando, trayendo lodo a la reputación de alguien. Hombres inocentes han durado años y años en cárceles en los Estados Unidos, en nuestro país y en otros países por crímenes que no cometieron, que se equivocaron y le dañaron de por vida su reputación, negocios que han ido a la quiebra por una mentira que se divulgó, matrimonios que han terminado en divorcio por una mala reputación, por una vecina o una supuesta amiga o amigo que le dijo a esa mujer algo de ese hombre, o le dijo a ese hombre algo de su cónyuge, de su mujer. Incluso iglesias se han dividido por causa de falsos testimonios y chismes. Y todos esos daños se han hecho en violación directa al 9º mandamiento. Y la pregunta que yo te hago y me hago, ¿cuánto valoras tú tu reputación? ¿Acaso tienes en alto estima el que tu reputación sea cuidada? ¿Cuánto estimas tú tu reputación? ¿Qué tanto te molesta enterarte que alguien está hablando mal de ti a tus espaldas? ¿Qué tanto te molesta eso a ti? ¿Cómo te sientes o reaccionas cuando escuchas que gente te acusa de cosas que tú no has hecho? ¿Qué tanto te molesta que alguien divulgue cosas que, aunque sean ciertas, a ti no te interesa que la gente lo sepa, y que tú le confiaste a alguien en confidencia algo muy tuyo, muy privado, y de buena primera te enteras que otros lo saben? ¿Cómo te sientes con eso? Tal vez fueron cosas que hiciste en un momento de debilidad, o cosas de las cuales ya te arrepentiste porque fueron errores en tu juventud y ya has pedido perdón delante de Dios, pero resulta que ahora un chismoso o una chismosa se ha dado a la tarea de difundir eso, que aunque es cierto, está ya en tu pasado y ya te has recibido perdón de parte de Dios. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy diciendo? Como si estuviera pasando ahora. Una mujer fue donde un pastor y le dice al pastor, hay veces que los pastores no sabemos cómo aconsejar frente a tragedias enormes. Dice, pastor, yo quiero decirle que mi esposo me dejó con otra mujer, se fue con una amante. Pastor, y quiero decirle que en esa misma semana perdí mi trabajo.
Y quiero decirle que yo he sufrido mucho porque en esa misma semana se me murió una hija. El pastor oye eso y ora y dice: Señor, dame fuerza para saber cómo a esta mujer ayudarla, cómo consolarla. Y el Espíritu Santo le pone en su mente hacerle una pregunta. Le dice: hermana, caramba, entiendo su dolor. La mujer compungida así delante de él. Y él le dice: ¿cuándo sucedió todo esto? Hace 35 años. Lo que le quiero decir es que es cierto, fue una tragedia, pero por favor, fue hace 35 años. Aleluya. Si ya estás en el camino, en novedad de vida en el Señor, pues, tenemos que de alguna manera poder enderezar esos pedazos y poderlos recomponer con la ayuda del Señor. Hermano, ¿qué tanto te duele que alguien hable mal de ti a tus espaldas? ¿Qué tanto te gustaría que los demás tuvieran más cuidado a la hora de hablar de ti y de tus cosas? Sobre todo cuando hablan no estando tú y no pudiendo aclarar cómo sucedieron las cosas, o dar todo el contexto, o decir todo el relato, y con un pedacito, aunque sea cierto, estás en las 4 esquinas. ¿Cómo te sientes cuando sucede esto? Hermanos, la verdad es que el chismoso es un cobarde. Y es cobarde porque es capaz de decirle a otro lo que no es capaz de decirte frente a frente en tu cara. Que Dios nos libre del pecado de la chismografía, porque el que es chismoso está difamando y echando por suelo el buen testimonio o la buena reputación de otros, y va infringiendo contra el 9º mandamiento. Si te duele tanto que alguien hable a tus espaldas, ese mismo cuidado debemos de tener a la hora de hablar de otros, cuando ese otro no está presente para dar su versión de los hechos. Hay una regla de oro universalmente aceptada. Lo dijo Jesús en Mateo capítulo 7, versículo 12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Gloria a Dios. Todo lo que tú quieres que los hombres hagan contigo, también hazlo tú. Aquí hay una versión dominicana: no le haga a otro lo que a ti no te gustaría que te hiciera. Pero Jesús no lo dice en sentido negativo, lo dice en sentido positivo. Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Mi hermano, mi hermana, ¿cómo quiere que los demás manejen o comenten aspectos de tu reputación personal? ¿Te gustaría que lo hicieran con cuidado o te gustaría que lo hicieran con ligereza? Pues como a ti te gusta que te traten, trata a la hora de hablar y manejar temas de los demás. Y repetimos que sean cristianos o no cristianos, compañeros de la escuela o compañeros del colegio o compañeros del trabajo. Hay pecados directos de transgredir el 9º mandamiento. El primero, por supuesto, de manera tácita, es el falso testimonio. Pero yo no quiero que nos quedemos en el falso testimonio, porque a mí se me hace difícil creer que un cristiano verdadero, y quiero hacer énfasis en la palabra, en el calificativo de verdadero, se me hace muy difícil entender que un cristiano, si es verdadero, va a ir a una causa, a un tribunal, haciéndose de falso testigo. A mí se me hace muy difícil eso. Lo que sí me hace muy fácil, porque todos hemos cometido esa falla, es que se nos ha confiado una historia de alguien y nosotros la hemos dado por válida. Alguien puede decir, Y de buenas a primeras, nosotros, sin confirmar la historia, la hemos reproducido hacia adelante.
Yo no sé si usted, pero yo he cometido ese pecado. Gloria a Dios. Ha sido solo el pastor el que le ha creído a alguien. Y no solamente eso, hermano. Cometemos el error de que a partir de tener el supuesto conocimiento, en el tribunal de nuestros pensamientos juzgamos a esa persona. Y la persona es que se da cuenta que tú has cambiado, porque la persona no ha cambiado contigo. Y es después de una semana que la persona te llama o te enfrenta y te dice: fulano, fulana, ¿y qué ha pasado? Tú y yo que no bebíamos un café todos los días o frecuentemente, ¿qué ha pasado que ya tú no me visitas? ¿Qué ha pasado? ¿Se entiende? Amén. ¿Le ha pasado a usted o solo al pastor? Amén. El otro aspecto que se ve mucho aún en el pueblo de Dios, lastimosamente, es el chisme. No es lo mismo un falso testimonio que un chisme. El contenido de un chisme, para ser malo, no tiene que ser falso. La mayoría de los chismes buenos son los que parten de cosas que son reales, pero que la gente agrega. Alguien le llaman, tú sabes que el chismoso profesional le gusta el salseo, porque te va manejando la intriga, ¿no? La expectativa. María, te tengo que decir algo. Ya. Y María está que se come las 10 uñas de los 10 dedos para reunirse con ella, para que... Y cuando se ve Marita, cuéntame, Dios mío, estaba loco que el pastor terminara para que me digas. Ay, estos son los momenticos mejores. O cuando gente se cita en la iglesia para orar, pero es para desbaratar. Aleluya. Ay Dios. Y se da, y lo grande que se da después de haber orado. Te enteraste, sabías, pero tú no sabías esto. Y entonces hay como una carrera de relevo, porque comienza una chismosa y la segunda chismosa dice: pero todavía tú no sabes nada. Del credo tú no sabes ni la mitad. Cuéntame, muchacha. Y hay una serie de poses, hermano, hasta espirituoso. Mira, yo te voy a decir esto, hermano, pero es para que ore. Señor, reprenda al diablo. O sea, es un betún evangélico para que ore, pero después de orar, le encesta la daga mortal a la reputación de ese hermano, de esa hermana. Proverbios capítulo 11, versículo 13 dice: el que anda en chisme descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. El chisme no es una diversión, el chisme es una perversión. Aleluya. Tenemos tanta maldad, hermano, usted y yo tenemos tanta, pero tanta maldad en nuestros corazones, que nos gusta oír que a la gente ha fallado. Le ha fallado a su prójimo, le ha fallado a su esposo, le ha fallado a su esposa. Nos encanta de manera perversa en nuestro corazón oír que gente han quedado mal, han defraudado, porque de eso se trata el chisme, de inconducta de otro, de que alguien pecó, de que alguien falló, de que alguien delinquió, de que devolviera el sartén, o usted le prestó algún artículo personal y nunca se lo devolvió, etcétera, etcétera. Son hechos reales. Gloria a Dios. Pero en vez de ir y enfrentar a la persona cara a cara, usted quiere decírselo a toda la comunidad. ¿Por qué? Porque el chismoso, la chismosa es un cobarde. Le dice a otro lo que no le puede decir en su cara a la persona que usted se siente ofendido. Gloria a Dios. El chisme también destruye relaciones humanas. Hay gente que no pueden ver a dos muy buenas amigas o dos muy buenos amigos. Y el chismoso trata de traer división en las amistades. Proverbios 16, versículos del 27 al 28 dice: el hombre perverso cava en busca del mal, y en sus labios hay como llama de fuego. El hombre perverso levanta contienda, y el chismoso aparta a los mejores amigos.
Aleluya. ¿Sabe qué significa eso? Nos está estableciendo un paralelismo a la Biblia. Nos habla del perverso y nos habla del chismoso. ¿Qué quiere decir? Que el chismoso es perverso y el perverso es chismoso. Al perverso le encanta averiguar sobre la vida ajena. A este tipo de personas le gusta que le cuenten. Y hay un tipo de perverso que no cuenta, pero le gusta oír. Y tan perverso es el que levanta su boca para hablar de otro, como el que le gusta que le cuenten. Si usted es de lo que le gusta que le cuenten, usted es una perversa, usted es un perverso, conforme a la santa y bendita palabra de Dios. Y es a partir de ese conocimiento que usted tiene que arrepentirse y venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Gloria a Dios. El chismoso no tiene que hablar mucho para ser chismoso. Hay gente de pocas palabras que son chismosos. Hay gente que cuando lo tocan dice, fulano, bueno. Hay gente, tú recomiendas a fulano, bueno, no hay nada que hablar. Dejaré esto y me iré tranquilito. Ya lo dijo todo, acabó con la reputación. ¿Tú crees que fulano es seria? Estoy enamorado de ella. ¿Tú crees que fulano es seria? Bueno, mi hermano, no sé ni qué decir. Chismoso, chismosa, asesino de reputaciones. Hay otro que hacen y una serie de gestos afirmando que no sirve para nada esa otra persona. Hay gente que chismea y terminan con una nota de alabanza hacia aquel que han acabado. Dicen, oye, ¿supiste de fulano, de fulana? Tita, yo te he dicho todo eso, pero ella es buena, ¿oíste? Oye, ella no es mala persona, realmente. Ahora que te digo todo eso, no sé qué habrá pasado en su vida, ha cometido 50 pecados, pero ella no es una mala persona. O sea, le dejó una zurrapita al final así como algo bondadoso. Pero un chismoso, una chismosa, asesino de reputaciones. Hay gente que le resulta más fácil hablar mal del otro que amonestarlo en su pecado en privado. Decía el famoso Oswald Chambers, Dios nunca da discernimiento de situaciones para que nosotros critiquemos, sino para que podamos interceder. Dios nunca da discernimiento para que podamos criticar, sino para que podamos interceder. Pastor, ¿cómo podemos como iglesia, como comunidad de fe, manejar el chisme? Pastor, explíqueme, ¿cómo me hago cuando me vengan? Porque yo no lo salgo a buscar, sino que me lo traen a mi casa con café colado. Hermano, usted tiene que manejarlo con madurez. Si alguien viene diciéndote, mira, Juan Pablo me cogió una camisa y no hay manera que me la devuelva, usted lo oye y dice, ok, ya me dijiste el problema que tú tienes con Juan Pablo. Oye lo que tú vas a hacer, tú vas a llamar a Juan Pablo y le vas a decir que te devuelva tu camisa. Te doy una semana para que lo hable con Juan Pablo. Porque si tú no lo haces, yo voy a ir donde Juan Pablo para decirle que tú te sientes mal porque él te cogió una camisa y él no te la devuelve. Gloria a Dios. Ay, manito, tú vas a hacer eso, manito, ay Dios. Acabamos el chisme. Confrontando. Y la gente sabe que no le puede de ahí en adelante. No, con esa mujer no le lleve nada. Esa mujer corta en el aire. Con ese hombre corta en el aire. ¿Se entiende? Usted le tiene que decir eso que te ha dolido, que tú vives diciéndolo a mí y a otros. Tú tienes que ir a decírselo a él.
No, yo mejor voy a orar. No, no, tú no vas a orar, porque así como me lo dijiste a mí, lo vas a seguir diciendo, cargando el dolor de lo que supuestamente te hizo o de lo que supuestamente dijo. Usted va a ir y lo va a enfrentar en su cara y va a poder darle al otro la oportunidad de defenderse, de aclarar. ¿Se entiende? Hermano, así que se maneja de manera madura un creyente maduro, valga la redundancia. Por último, Proverbios capítulo 20, versículo 19, dice: el que anda en chisme descubre el secreto. No te entremetas pues con el suelto de lenguas. Usted tiene que saber elegir sus amigos. Digan conmigo: tengo que aprender a elegir mis amigos. Todos somos hermanos, pero no todos tenemos que ser íntimos. ¿Se entiende? Los íntimos usted tiene que saberlo elegir. Y si usted tiene a alguien que se acerca, que le gusta darle a la sin hueso, a la lengua, usted lo ayuda. Hermano, deje eso, suelte eso. Y si la persona no se corrige, no puede ser íntimo suyo. ¿Por qué? Porque usted no debe ni está llamado a tener intimidad a alguien que sea chismoso o chismosa. Porque si usted acostumbra a reunirse frecuentemente con alguien chismoso, su chisme no se va a parar en la puerta suya. Así como le lleva de otro, le va a llevar cosas suyas a otros. ¿Alguien entiende? ¿Sí hemos entendido? Si hemos pecado, hermano, contra el 9º mandamiento, hablando mal de otros, es momento para pedirle perdón a nuestro Dios. Es momento de ir donde Cristo y decirle: Señor, reconozco a través de la predicación de esta palabra de parte del pastor que tú has traído, Gloria a Dios. que en verdad he sido ligero. He creído lo que se ha dicho sin yo confirmar o corroborar esa especie. He pensado mal contra ese hermano, contra ese vecino, contra ese compañero de trabajo, contra esa compañera de estudio, solo por el qué dirán, porque dijeron tal cosa, y lo he juzgado en el tribunal de mi conciencia. Padre, te pido perdón. Dice Santiago capítulo 3, versículo 6, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Seamos vehículos que traigan gracia, vehículos de gracia para todo aquel que se junte, el que se junte con nosotros, que le demos una palabra de exhortación, una palabra bíblica, una palabra que lo haga ser mejor creyente, que pueda andar mejor en santidad. Si a usted le gusta el chisme, hermano, reconozca su debilidad. Lleve en oración con dolor. Dígale: Señor, ayúdame. Así como hay gente que le gusta lo ajeno, su problema es de chisme. Llévelo delante de Dios esa debilidad. Confiese su debilidad. Dice Santiago 1:26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Yo dudo que alguien pretenda ir al cielo si tiene como práctica el chisme. Una persona que no controla su lengua, que no administra su lengua, tenga cuidado si cree que va para el cielo. Que Dios nos ayude y nos perdone por todas las veces que hemos echado para adelante cosas que nos han dicho otros. Que nos perdone cuando hemos creído falsedad de otros y hemos cambiado en amor, en trato para con otros. Qué bueno que hay perdón en Cristo Jesús. Abundante perdón para todo aquel que se arrepiente. Amén. Su gracia está disponible para fortalecernos en el camino de la santidad.
Pongámonos sobre nuestros pies.